me contactaron hace un par de días con unas dudas de un listado de, son bastantes ejercicios y hay un poquito de variado. Hay dudas de densidad, de estequiometría, ley de los gases. ¿Qué más tenemos? Tenemos números atómicos, que esto de números atómicos es un tema que nosotros hicimos el otro día en la sesión. ¿Os acordaros que os dejé como unos ejercicios pendientes por hacer? Así que, bueno, estará bien repasar también esto para que lo veáis. Y... Ah, hola, user, no te había visto, ¿qué tal? Y nada, esto, que nos irá bien también para repasar cositas para nosotros, que la semana que viene recordar que resolveremos los ejercicios y también haremos cositas de ajuste de reacciones. Entonces, si os parece y me dais un segundito, preparo la tablet y nos vamos a resolver las dudas y estos ejercicios. Como os digo, en este listado de ejercicios hay un poco variado. Esto es tercero de la ESO, creo. Entonces hay un poquito de todo, de lo que se trata en ese curso. Entonces aquí podéis ver los primeros ejercicios y entonces lo que he hecho de este listado de ejercicios así más largo ha sido dividirlos en bloques. Hay un tipo de ejercicios que son iguales, otros que son iguales y tal. Entonces, lo que vamos a hacer es, estos primeros 3 ejercicios son del mismo tema. ¿De qué tema van estos 3 ejercicios? Pues van sobre la estequiometría, ¿de acuerdo? Específicamente van sobre la densidad. Entonces, si leemos los 3 ejercicios, vamos a primero leerlos y luego os explico un poco la teoría que hay detrás de estos 3 ejercicios. El ejercicio 1 nos dice, calcula la densidad de un cuerpo de 714 kilos de masa si ocupa un volumen de 168 litros. Calcula la masa de un cuerpo cuya densidad es 3,7 kilos partido por litro si ocupa un volumen de 234 litros. Y el 3 nos dice que calcula el volumen de un cuerpo cuya densidad es 2,35 kilogramos por litro si posee una masa de 324,3. Fijaros que en los 3 o nos pide la densidad o nos da la densidad y a partir de ahí nos pide calcular masa o volumen. Entonces vamos a empezar un poco con el concepto de densidad. Os recuerdo que los que necesitéis un refuerzo sobre este tema tenemos el curso de introducción a la química, tanto en catalán como en castellano. Acaba de aparecer por el chat hace unos minutos, pero os voy, como es copiar-pegar, os voy a volver a copiar los links de los cursos. Si entráis al primero, que es Introducción a la Química, veréis diferentes sesiones y en una de ellas hablamos de todo lo que son concentraciones, densidades y hablamos más en profundidad y veréis una gran variedad de ejercicios. Si nos quitamos de esto y vamos directamente a lo que nos ocupa, que es el problema, fijaros que el problema lo que nos dice es que calculemos la densidad de un cuerpo. Entonces, ¿qué es la densidad? Pues la densidad es una propiedad de los líquidos, de las soluciones. Entonces, la densidad se representa por la letra D minúscula o por la letra griega que ahora veréis dibujada en la pizarra. Aparte de esto, ¿qué es la densidad? Pues bien, la densidad es lo que nos dice qué cantidad de masa hay en un volumen. ¿De acuerdo? Y si yo tengo un vaso con una disolución, con un líquido, no hace falta que sea una disolución, un líquido, la densidad lo que me está diciendo es este volumen que ocupa el líquido, ¿a cuánta masa equivale? O lo contrario, ¿no? Si yo tengo una masa de líquido, ¿a qué volumen equivaldrá? Por eso que la densidad la podemos definir como la masa de una disolución. Yo os hablo de disolución porque al final nosotros en química vamos a hablar de disolución. La masa de la disolución
dividido entre el volumen de esta misma disolución. De todas las concentraciones, de todos los tantos por cientos en masa, de todas estas unidades de concentración, la mayoría llevan arriba, es decir, todas menos la densidad, arriba siempre tenemos soluto y abajo disolución, ¿de acuerdo? En el caso de la molalidad es verdad que tenemos disolvente, pero la densidad es la única que caracteriza toda la disolución, es decir, tanto en el numerador como en el denominador lo que tendremos será disolución. Entonces, las unidades de la densidad son masa entre volumen. ¿Qué unidades? Pues fijaros que en el ejercicio 2 nos la da en kilogramos partido litros, pero en el ejercicio 1 la solución, que veis que están las soluciones, no las da en gramos partido litros. Entonces, al final vosotros lo que tenéis que tener muy claro es la masa, ¿en qué unidades la vais a poner? Pues si la vais a poner en gramos, gramos, si son kilos, kilos, y lo mismo para el volumen, litros, decímetros cúbicos. Teniendo claro qué unidades estamos poniendo arriba y abajo, la densidad tendrá las unidades que estamos nosotros poniendo, ¿de acuerdo? Entonces, os aconsejo que siempre, que esto yo a veces me olvido y lo hago mal, sobre todo cuando estoy haciendo ejercicios con vosotros, lo que tenemos que hacer siempre es poner las unidades en la fórmula. Bien, pues sabiendo que la densidad es esto, vamos a ver el ejercicio 1 que nos pide. En el ejercicio 1 nos dice, calcula la densidad de un cuerpo, es decir, lo que me está pidiendo es esta D, de 714 kilos de masa si ocupa un volumen de 168 litros. Es decir, yo tengo mi líquido y este líquido me dice que pesa 714 kilos y ocupa un volumen de 168 litros. Pues fijaros que ya las unidades que tengo aquí son kilogramos partido por litro, por lo que yo puedo hacer la fórmula de la densidad. Si pongo kilogramos arriba y litros abajo, la densidad estará en kilogramos partido litro. Entonces, si sustituimos en la fórmula de la densidad los arriba 714 kilogramos, que es la masa que tenemos, y lo dividimos por el volumen, que es 168 litros, vamos a ver qué obtenemos. 714 entre 168 son 4,25. Vale, ya tenemos las unidades, el número, que son 4,25. Ahora necesitamos poner las unidades. ¿Qué unidades? Pues simplemente nos tenemos que fijar en lo que hemos puesto antes. Hemos puesto 714 kilogramos entre 168 litros. Las unidades son kilogramos partido litro. Fijaros que aquí en la solución del ejercicio 1 hay un pequeño error. Nos dice que son 4,25 gramos partido litro, serían kilogramos partido en litro. Vamos a hacer también el ejercicio número 2. El número 3 no lo vamos a realizar porque es muy parecido. Entonces, el ejercicio número 2 vamos primero a apuntar lo que nos dice y luego os voy a explicar dos formas de resolverlo. Nos dice que calculemos la masa de un cuerpo cuya densidad es 3,7 kilogramos partido litro si ocupa un volumen de 234 litros. Bien, aquí lo que nos está dando es el dato de la densidad en kilogramos partido litro, también nos está dando el volumen, que es 234 litros, y lo que nos pide ahora es la masa. Pues una vez apuntamos nuestros datos que nos da el enunciado, vamos a ver qué tenemos y qué podemos hacer. Como os he dicho, este problema lo podemos resolver de dos formas. Una es aplicando la fórmula, es decir, si yo sé que la densidad es igual
a la masa partido por el volumen, pues yo copio mi fórmula, la voy a poner de forma resumida, ¿de acuerdo? D es igual a m, que es masa, partido por V, que es volumen. Si yo la pongo de esta forma, fijaros que la densidad me la está dando el enunciado y me está diciendo que son 3,7 kilogramos partido litro. Así que voy a apuntar todo también con las unidades. Esto es igual a la masa no la tenemos, la masa es lo que nos está pidiendo el enunciado, por eso que vamos a poner m, que es nuestra incógnita, y abajo nos tenemos que poner volumen. El volumen también nos lo dará en enunciado, que son 234 litros. Ahora aquí lo que tenemos que tener cuidado es, dejarme que cambio el color para lo que veáis, tenemos que tener cuidado porque ahora en rojo os voy a marcar que las unidades tanto de la densidad como de la masa y el volumen de la fórmula estén en las mismas. Fijaros que yo tengo kilogramos arriba y abajo tengo litros. Así que en mi fórmula abajo tengo que tener litros. Y fijaros cómo coinciden los litros con los litros. Esto lo que quiere decirnos es que ahora la masa que vamos a calcular, os lo voy a marcar en amarillo, la masa que vamos a calcular, ¿en qué unidades va a estar? Pues va a estar en kilos. ¿Por qué? Porque fijaros que en amarillo os estoy marcando ahora las unidades de la densidad y son en kilos. Entonces, ahora yo tengo una fórmula que vamos a copiarla así de forma esquemática, sin unidades, para que la veáis lo que es 3,7 es igual a m partido por 234. Tengo una ecuación, una incógnita, esto es fácil de resolver, lo único que tengo que hacer es la m aislarla. ¿Cómo aíslo la m? Pues si tiene un número dividiendo pasa al otro lado multiplicando, lo hacemos, 3,7 por 234 y nos da el resultado de 865,8. ¿Qué unidades? Pues acordaros que hemos dicho que la masa la íbamos a tener en kilogramos. Voy a marcar también esto de aquí, un segundito. Vale, perfecto, pues la masa es 865,8 kilogramos. Esta es una forma de resolverlo. La forma en que lo vamos a resolver aplicando la fórmula. Pero esta no es la forma que yo recomiendo hacer. A lo mejor en un nivel inicial sí que esta es la forma más fácil, pero yo os recomiendo que en química siempre resolváis los ejercicios mejor haciendo factores de conversión. Perdonad que no me salía la palabra. Por factores de conversión. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio por factores de conversión? Pues fijaros que yo tengo dos datos, la densidad y el volumen. Siempre voy a empezar mi factor de conversión por la unidad que tenga solo el litro, ¿vale? Es que no me sale la palabra, ahora me he quedado totalmente bloqueada, perdonad. Fijaros que la densidad tiene kilogramos partido litro, es decir, tiene dos unidades, kilogramo y litros, y el volumen solo tiene una, que es el litro. Pues vamos a empezar por esta, por el volumen, porque solo tiene una unidad, ¿de acuerdo? De medida, que es el litro. Habrá casos, si habéis hecho problemas más avanzados, en los que tengan todos los datos que nos da el enunciado tengan dos unidades. Entonces, tienes que empezar pues también un poco con el que más rabia os dé. Pero en este caso lo tenemos fácil. El volumen, 234 litros, solo tiene una unidad de medida, que es el litro. Empezamos por 234 litros. Y ahora acordaros que para hacer los factores de conversión lo que tenemos que hacer es coger el siguiente valor que nos da, que es la densidad, el otro que nos da es la densidad, que son 3,7 kilogramos partido litro, y hacer
que ahora en el denominador, es decir, en el valor de abajo, tenga las mismas unidades que el que acabamos de poner, que son los 234 litros. Así que lo que vamos a poner es 1 litro abajo y 3,7 kilos arriba. Fijaros también que en este caso teníamos litros y litros. Si hubiéramos tenido mililitros o decímetros cúbicos, que ya os adelanto que es lo mismo que los litros, o metros cúbicos, es decir, otra unidad diferente, tendríamos que haber hecho primero un factor de conversión de tantos litros son tantos mililitros, o tantos mililitros son tantos litros, ¿de acuerdo? En este caso ya lo tenemos mucho más sencillo, así que al tener las mismas unidades arriba y abajo, estas unidades se descartan entre sí y ya tenemos la unidad que nosotros necesitamos arriba y sola, que son los kilogramos. ¿Por qué? Porque el enunciado nos está preguntando masa. Fijaros que al final la operación matemática que tengo que hacer es la misma que he hecho antes, una multiplicación de 234 por 3,7. Por eso que no hace falta que vuelva a coger la calculadora, porque es el mismo resultado, que son 865,8 kilogramos. Muy bien, espero que haya quedado esto bastante claro. Si os parece, el ejercicio número 3 lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta. Y ahora, si me dais un segundito y vuelvo muy rápido, vuelvo en un segundito muy rápido. Ya estoy aquí, perdonar. Vamos a por el siguiente conjunto de ejercicios. Este es un conjunto de ejercicios más grande del que hemos estado haciendo. Ahora hemos hecho un conjunto de 3 ejercicios y ahora os voy a enseñar los ejercicios, que son el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Va sobre la ley de los gases ideales. Vamos, como hemos hecho antes, a ver estos ejercicios y después hablamos sobre la ley de los gases ideales. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque yo al final voy a resolver 2 ejercicios, pero quiero que los tengáis todos, por eso que podéis ir haciendo captura de pantalla del enunciado y vosotros lo podéis hacer por vuestra cuenta, si son un tema que creéis que es interesante. Así vosotros podéis practicar por vuestra cuenta. Bien, el ejercicio 4 nos dice que en un recipiente de 40 litros se introduce nitrógeno gaseoso a 10 atmosferas de presión. ¿Qué presión se ejercerá si el volumen del recipiente se amplía hasta 8 litros sin variar la temperatura? En el número 5 nos dice que se introduce gas oxígeno en un recipiente a 6 atmosferas y menos 64 grados centígrados. ¿Cuál será su presión si la temperatura pasa a ser de 249,5 grados centígrados sin variar el volumen? Un gas, en el número 6 nos dice, un gas ocupa 4 litros y su temperatura es de menos 13 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará a 637 grados centígrados si la presión no se modifica? El 7, que lo voy a subir porque el 7 si no, no vais a poderlo ver entero y así podéis hacer captura del 7, 8 y 9. Bajo un poquito más, ahora. El 7 dice que un gas ocupa 4 litros a 146 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura si el volumen del recipiente llega a ser 13,2 litros sin variar la presión? En el 8 nos dice calcula la temperatura inicial de un gas que a volumen constante pasa de 9 atmosferas de presión a 27 atmosferas y una temperatura final de 1017 grados centígrados. Y por último tenemos el ejercicio número 9 que nos dice que calcula el volumen final de un gas que a presión constante pasa de tener una temperatura de 50 grados centígrados y un volumen de 6 litros a 1019 grados centígrados de temperatura. Bien, fijaros que en todos estos ejercicios que hemos estado viendo hay algo en común y es que nos hablan de los gases. Los que estáis siguiendo el curso de Química 1 sabéis que dentro de este curso vamos a hablar de los gases. Y vamos a hablar de los gases porque es parte de la materia.
de la materia, no de la asignatura, sino de la materia como el sólido, líquido y gas, los estados de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los estados de la materia es el gas. El gas, os dije en el curso de introducción, que se rige por unas leyes especiales y vamos a considerar, al nivel al que estamos, que todos los gases son gases ideales. ¿Qué son gases ideales? Os lo explicaré cuando vayamos a hacer las siguientes sesiones del curso de Química 1, pero básicamente asumimos que estos gases no reaccionan entre sí, que las moléculas chocan y se desvían, bueno, ya lo iremos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, al ser unos gases ideales, se rigen por una fórmula que es como lo básico en química. Y esta fórmula es P por B es igual a nRT. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cada una de estas fórmulas? De estas cosas que vemos en la fórmula. Pues bien, la P es presión. La V es volumen. La N son moles. Ahora vemos que tenemos una T, hay una R, y la R lo que significa es que es la constante de los gases ideales. Y por último, la T nos significa temperatura. Es decir, en esta fórmula lo que nos está diciendo es que presión por volumen es igual al número de moles por una constante por temperatura. Pues bien, ahora vamos a hacer aquí una tablita donde vamos a ver qué unidades tiene cada uno de estos conceptos. Deciros que la presión puede estar en atmosferas o en pascales. En los ejercicios que hemos leído, todos los datos que nos daban de presión estaban en atmosferas. Entonces, siempre que la presión esté en atmosferas, el volumen lo tenemos que poner en litros. Mientras que cuando trabajemos en pascales de presión, tendremos que trabajar en metros cúbicos. Entonces, si tenemos atmosferas y metros cúbicos, o pasamos de metros cúbicos a litros o pasamos de pascales a atmosferas. Para pasar de pascales a atmosferas, os tenéis que aprender que una atmosfera equivalen a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esto es un dato que os tendréis que aprender. A lo mejor en algunos ejercicios os lo dan, pero al final es un valor que vais a tener que aprender. En el caso de los moles, no vamos a diferenciar porque los moles son moles. Así que da igual que tengamos atmosferas, litros o pascal, metros cúbicos, que la N, los moles, van a ser moles. Lo que sí que nos va a variar es la R, esta constante de los gases ideales, dependiendo si estamos trabajando en atmosferas, litros o si estamos trabajando en pascales, metros cúbicos, tendrán valor diferente. ¿Este valor os lo tenéis que aprender? Pues yo os recomiendo que sí, pero es verdad que en muchos ejercicios os van a dar este valor ya. ¿Qué valor es? Pues bien, R tiene un valor de 0,082 cuando trabajamos en atmosferas, litros, y tiene un valor de 8,31 cuando trabajamos en pascal, metro cúbico. Pues bien, ya lo único que nos queda es la temperatura. La temperatura, también vamos a borrar la barra que lo separa, porque la temperatura da igual si trabajamos en atmosferas, litros o en pascales, metros cúbicos, la temperatura en química siempre vamos a decirla en kelvins, ¿de acuerdo? Y supongo que sabéis que para pasar
de grados centígrados a Kelvin, lo que se hace es sumar 273 a los grados centígrados y así obtenemos los kelvins. Muy bien, pues esto es nuestra base para realizar cualquier problema en el que haya gases. Siempre, ¿de acuerdo? Siempre que vosotros veáis en un enunciado un gas, a lo mejor no siempre se resuelve por P por B es igual a nRT, pero vosotros siempre tenéis que pensar en P por B es igual a nRT. Visto esta teoría inicial, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número 4. A ver, volvemos al ejercicio número 4 que habíamos pasado para abajo. Vamos a cambiar también la hoja de la tableta. Vamos a empezar por una hoja nueva. Bien, perfecto. Pues, ¿qué nos dice este ejercicio número 4? Pues nos dice que en un recipiente de 40 litros se introduce nitrógeno gaseoso a 10 atmósferas de presión. ¿Qué presión se ejercerá si el volumen del recipiente se amplía hasta 8 litros sin variar la temperatura? Bien, aquí tenemos que hacer un poco de pensamiento de cómo vamos a resolver este ejercicio. Vemos que nos dice nitrógeno gaseoso. Como nos dicen que hay un gas, yo lo primero que voy a hacer es pensar en P por B es igual a nRT. Por eso que voy a apuntarlo primero la fórmula para tenerla aquí. Y luego nos dice que tenemos un recipiente. Los gases siempre se introducen en recipientes cerrados porque si no el gas se escapa. Es decir, el gas, una de las particularidades que tiene es que ocupa todo el espacio que tiene y aunque vosotros creáis que el vaso es un espacio, el vaso está abierto. Ahora que digo vaso voy a aprovechar para beber agua. Que aunque nosotros pensemos que el vaso es un recipiente y es un recipiente para los líquidos o para sólidos, si yo pongo un gas, al estar abierto, el gas se va a escapar. ¿Y dónde se va a mover ese gas? Pues por todo el espacio que vea hasta que choque con pared, suelo y techo. Si lo tengo en la calle, ese gas se esparcirá por todo el mundo. Si lo tengo en una habitación cerrada, se esparcirá por esa habitación. Por eso que siempre que hablamos de gases los tenemos en recipientes cerrados. Y nos dice que este recipiente es de 40 litros. ¿Vale? Es un recipiente de 40 litros y se introduce un nitrógeno gas a una presión de 10 atmósferas. Bueno, fijaros que para empezar ya tenemos atmósferas y litros. Así que si yo voy a aplicar la fórmula, recordar que la R que voy a utilizar será la de 0,082. Ahora nos pregunta, ¿qué presión se ejercerá si el volumen del recipiente se ampliara hasta 8 litros sin variar la temperatura? Aquí nos está dando diferentes datos importantes. Primero nos dice que vamos a variar algo. ¿El qué? El volumen. Así que ahora yo ya no tendré ese recipiente, sino que voy a tener otro recipiente. Dice que se amplía a 8 litros, pero de 40 a 8 no se amplía. De 40 a 8 lo que se hace se reduce. Entonces lo vamos a hacer más pequeño. Esto es un pequeño problema que había en este enunciado. No me acordaba, pero es verdad que había este pequeño problema en el enunciado. Que no he hecho yo en los enunciados, pero que a mí también me podría haber pasado, porque esto es coger un ejercicio anterior, cambiarle los datos para que no siempre veáis los mismos números y sea tan fácil como copiar-pegar. Entonces a veces puedes cometer este tipo de errores, por eso que no pasa absolutamente nada. Vamos a decir que el volumen del recipiente se reduce a 8 litros, ¿de acuerdo? Entonces, por cualquier cosa, teníamos un recipiente que podíamos hacer mayor y más pequeño, lo hacemos más pequeño a un volumen de 8 litros, nos dice que no se varía la temperatura, que algo no varía significa que es constante, es decir, que la temperatura que tengo en este punto y la temperatura que tendré en este punto, es decir, la temperatura al inicio, la de los 40 litros, y la temperatura al final en estos 8 litros será
la misma. Esto significa que sea constante. ¿De acuerdo? Que es igual. Y lo que nos pregunta el enunciado es que qué presión se ejercerá. Es decir, lo que me está preguntando el enunciado es, si yo reduzco el volumen a 8 litros, ¿qué presión voy a tener aquí? Pues bien, fijaros que si yo quisiera hacer la fórmula P por B es igual a nRT, no tengo todos los datos. Tengo la presión del caso 1, tengo el volumen del caso 1, pero no sé cuántos moles hay de gas. Sí que sé la R, porque es una constante, y tampoco sé la temperatura. Y del segundo caso estoy peor, porque del segundo caso lo único que tengo es el volumen, ya no tengo ni la presión, pero es lo que me están pidiendo. Entonces, este tipo de ejercicios lo que tenemos que resolverlo es ver qué tenemos igual en este supósito inicial donde tengo los 40 litros y en el final donde tengo los 8 litros. Entonces vamos a dividir el problema en dos y vamos a hacer inicio y final. ¿De acuerdo? Vamos a marcar inicio este valor de volumen de 40 litros y vamos a considerar que nuestra condición final es la que tenemos estos 8 litros. Pues bien, yo voy a intentar aplicar la fórmula P por B es igual a nRT en los dos lados. Si yo aplico la fórmula P por B es igual a nRT en el primer lado, ¿yo qué sé? Pues yo sé que tengo una presión de 10 atmosferas, un volumen de 40 litros, ¿y esto a qué será igual? Pues esto es igual a nRT. ¿Qué son N? Los moles del gas. ¿Qué es R? Una constante. ¿Qué es la T? La temperatura que hay al inicio y al final. Y ahora nos vamos a ver lo mismo, pero en el otro lado. Volvemos a copiar la fórmula de P por B es igual a nRT y ahora voy a sustituir igual que he hecho al principio. Simplemente que ahora la P la voy a dejar como P porque no me la está dando. El volumen sé que son 8, he puesto una L, no sé por qué he puesto yo una L, vamos a poner un 8, que N y R y T tampoco lo sé. Entonces, una vez yo ya he resuelto esto, fijaros que en teoría, ¿no? Diríais, ¿ahora qué puedo hacer? Bien, lo que tenemos que considerar ahora es ¿qué es lo que tengo igual en un lado y en el otro? Fijaros que si yo en un recipiente totalmente cerrado he puesto 4 moles del gas, al final tendré los 4 moles de gas. ¿Por qué? Porque yo tengo un recipiente cerrado donde en el enunciado en ningún momento me pone que he añadido más cantidad de gas, en este caso era nitrógeno. Por eso que los moles de nitrógeno que tendré al inicio y los moles de nitrógeno que tendré al final serán constantes. Así que fijaros que aquí donde tengo la temperatura constante, también podría decir que la N es constante. La temperatura ya sé que es constante porque me lo dice el enunciado, me dice que al inicio y al final es la misma, es decir, es constante. Y por último, ¿qué hay otra cosa constante en la fórmula que siempre es constante? Pues lo que se llama constante de gases ideales, que es la R. Por lo que fijaros que yo ahora tengo 3 conceptos que dan la casualidad que estos 3 conceptos los tengo a la derecha de la fórmula, que son N, T y R, que son constantes. Es decir, que son iguales al principio y al final. Voy a marcaros aquí que nRT de los dos lados son iguales. Si nRT es 4 al inicio, al final también será nRT. Por lo que si 10 por 40, que no es igual a 4, claro, ya lo sabéis, es 400, pues eso, si nRT es 400 y 10 por 40 es 400, P por 8, fijaros que a qué va a ser igual, a nRT, que ¿cuánto hemos dicho que era nRT? 400. Por lo que hay unas condiciones al inicio y unas condiciones al final que son constantes y unas condiciones
al inicio y al final, que no serán constantes. Pero si las constantes se pueden igualar, lo que no es constante también se puede igualar. Ahora lo que voy a hacer es poner en amarillo unos ceros pequeñitos debajo de P y V del lado del inicio, que esto lo que me va a decir es presión inicial por volumen inicial, y en la derecha, en la P, voy a poner una F. ¿De qué? De final, presión final. Por lo que, siguiendo con nuestra lógica que estábamos haciendo, si NRT son iguales, 10 por 40 es igual a PF por 8. Así que ya puedo quitar la separación entre las dos condiciones y ya puedo resolver mi ejercicio en el que presión inicial por volumen inicial serán igual a presión final por volumen final. Presión inicial por volumen inicial, nosotros ya sabemos cuántos son, que son los 10 por 40 que hemos visto aquí al inicio. Y lo que también sé es que presión final por volumen final, el volumen final es 8. Así que ya sé que 10 por 40 es igual a la presión final por 8. Ahora fijaros que me queda una ecuación con una incógnita. Lo que tengo que hacer es aislar la P final, que como tiene este 8 multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo, así que serán 10 por 40 dividido entre 8. Y esto lo hacemos con la calculadora y nos da que el resultado es 50 atmósferas. Entonces recordar que esto también lo hemos hablado alguna vez por Le Chatelier cuando hemos hecho ejercicios de equilibrio, cuando estuvimos resolviendo dudas de ejercicios de equilibrio, que cuando yo aumento la presión, cuando sube la presión, disminuye el volumen. Y cuando aumento el volumen, disminuye la presión. Y viceversa. ¿Por qué? Porque presión y volumen son inversamente proporcionales. Así que este ejercicio se resuelve de esta manera. Voy a poner aquí que este es el ejercicio 4, por si alguien recupera el PDF de la sesión y que sepa que este es el ejercicio número 4. Entonces, todos los ejercicios que hay del 4 al 9 se resuelven de esta misma manera, ¿de acuerdo? Viendo qué condición tengo al inicio, qué tengo al final, qué tengo constante y qué no tengo constante. Ahora lo que vamos a hacer es otro ejercicio, algo un poco más diferente, es decir, será al final lo mismo, como os he dicho, mirar lo que es constante y lo que no, pasar lo constante a un lado y lo no constante al otro lado. Pero bueno, vamos a ver otro ejercicio y no es que será más difícil, sino que ahora, en este caso, hemos tenido la suerte que lo constante estaba en un lado y lo no constante en el otro. Y ahora el ejercicio que vamos a hacer no vamos a tener esa suerte. Así que, como siempre, pasamos a una nueva hoja de la presentación para tener todo limpio. Y el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio número 9, que tenéis aquí en pantalla. El ejercicio número 9 nos dice que calcula el volumen final de un gas que la presión constante pasa de tener una temperatura de 50 grados centígrados y un volumen de 6 litros a 1019 grados centígrados de temperatura. Pues bien, fijaros que tenemos como antes dos condiciones. Yo tengo una condición inicial y una condición final. ¿Qué tengo al inicio? Pues al inicio tengo un gas a una presión constante, es decir, la presión al inicio y al final es la misma, que pasa de tener una temperatura de 50 grados centígrados y un volumen
de 6 litros a otra temperatura de 1019 grados centígrados. Entonces, yo ahora lo que voy a poner es presión constante, es decir, la presión es la misma en un lado que en el otro. También voy a decir que al inicio tengo 50 grados centígrados y que al final este recipiente se ha calentado hasta los 1019 grados centígrados y que tengo un volumen inicial de 6 litros y lo que me pregunta el enunciado es que qué volumen va a tener al final. Pues bien, fijaros que me está diciendo la temperatura y el volumen, que la presión es constante y vamos a ver en nuestra fórmula qué nos falta. Pues vamos a empezar por presión inicial por volumen inicial es igual a moles R temperatura inicial. Y lo mismo, exactamente lo mismo, lo vamos a hacer pero para final. Es decir, presión final, volumen final es igual a nRT final. Fijaros que en el número de moles no he puesto inicial y final. Ya lo he hecho un poco a caso hecho. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que detectar en esta fórmula, tanto al inicio y al final, qué es lo que tengo constante. Recordar que el concepto que siempre voy a tener constante es la R, porque la R es una constante de los gases ideales, la constante de los gases ideales. Por eso que la voy a marcar ya en verde para saber qué es el lado que tengo constante. Lo otro que siempre voy a tener constante en este tipo de ejercicios es el número de moles, a no ser que me diga lo contrario, que puede ser que me diga lo contrario, pero en general el número de moles también lo voy a marcar en verde, porque no me dice en ningún momento que se haya introducido más gas ni al inicio ni al final. Por eso que los moles es otra constante. Fijaros que la temperatura no es una constante, porque al inicio es 50 y al final es 1019. No es igual, no es constante. ¿Qué nos dice que es constante en el enunciado? En el enunciado lo que me dice es que un gas a una presión constante, es decir, lo otro que me está diciendo el enunciado que es constante es la presión. Así que ya tengo que presión, moles y R es constante. El volumen no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque al inicio me está dando 6 litros y al final me está diciendo que hay un volumen, que lo tengo que calcular, por lo que el volumen no es constante. La temperatura ya hemos justificado que no lo era, así que nos queda esto que veis aquí. Ahora lo que tenemos que hacer en las dos ecuaciones es pasar a derecha o a izquierda, es decir, a un lado y al otro, presión NR y al otro volumen y temperatura. ¿Por qué? Vamos a pasar lo constante a un lado y lo no constante al otro. Yo lo que voy a hacer va a ser la temperatura, que la tengo a la derecha multiplicando, lo voy a pasar a la izquierda dividiendo. Es decir, volumen inicial entre temperatura inicial es igual a NRP, que en este caso ya no será inicial, lo podemos borrar porque la presión será constante en los dos lados. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero en la fórmula de la derecha, en la fórmula de final, donde volumen final entre temperatura final será igual a NRP y como la P es constante al inicio y al final, ya no pondremos el F, borraremos la F de final y pondremos NR partido por P. Perfecto, pues este es el punto que os he dicho que en el ejercicio anterior no hemos hecho, no hemos pasado las cosas a un lado y al otro. ¿Por qué? Porque ya estaban pasadas, la fórmula, lo constante ya estaba a un lado y lo no constante en un otro. Ahora sí que tengo en mi ejercicio lo constante a un lado y lo no constante al otro. ¿Qué es lo constante? N, R y P. Es decir, N, R y P son iguales. ¿Qué es lo que no es igual? Pues lo que no es igual es lo demás, pero en realidad sí que es igual. ¿Por qué? Porque este concepto, todo entero, es decir, el del volumen partido por la temperatura inicial y el concepto volumen final y temperatura final,
estos dos conceptos, la división sí que es igual. ¿Por qué? Porque si NRP es igual, por igualación todo es igual, por lo que los otros dos conceptos también son iguales. Finalmente, lo que nos queda para resolver este ejercicio es volumen inicial dividido entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir. Acordaros que las temperaturas las vamos a trabajar en kelvins, así que haremos esta pequeña operación dentro de la fórmula. El volumen inicial son 6 litros y el volumen final son 50 más 273. Y esto será igual a un volumen final que tengo que calcular, porque es lo que me está pidiendo el enunciado, con una temperatura final que será 1019 más 273. Así que realizamos esta operación. Darme un segundito que la tengo que ir haciendo, no es tan sencilla. Y al final vemos que el volumen final es 24 litros. Muy bien, pues fijaros que este ejercicio lo hemos resuelto igual que el primero, es decir, buscando lo constante y lo no constante. ¿Para qué? Para el final, si lo constante de un lado es igual a lo del otro, los otros conceptos también tienen que ser iguales. No los conceptos, es decir, porque fijaros que temperatura y volumen son no constantes, pero la multiplicación, división o la relación que hay entre ellos sí que va a ser constante. Y como os digo, todos los ejercicios del 4 al 9 se pueden resolver de la misma manera. ¿Qué más tenemos? Vale, pues vamos a ver qué más ejercicios tenemos. Tenemos que los ejercicios 10, 11, 12, 13, 14 y 15 también se pueden resolver de una forma parecida. Estos ejercicios son de cálculos estequiométricos, es decir, de concentración, tanto por ciento en masa. Entonces, este tema es un tema que hemos trabajado muy en profundidad en otros vídeos, así que si os parece, no los vamos a hacer. Yo lo que sí que voy a hacer es leer los enunciados y, como siempre os digo, si tenéis duda en alguno en concreto a la hora de resolverlo, mandarme una foto de cómo lo estáis resolviendo y yo os podré ayudar a resolverlo. Lo que sí que voy a hacer es, mira, más que leeroslo, porque así no gasto tanta voz, os dejo un par de segundos para que le hagáis foto a la captura de pantalla de estos ejercicios del 10, del 11, del 12 y del 13, ¿vale? Y ahora os pasaré un poquito más abajo, si me espero unos segunditos más. Venga, pues ahora pasamos un poquito más abajo y os voy a dar otro pequeño tiempo para que hagáis la foto del 14 y el 15. Vale, pues yo creo que ya os he dado suficiente tiempo. Pues como os he dicho, intentarlo resolver vosotros. Son aplicando la fórmula de concentración en gramos partido litro y la fórmula del tanto por ciento en masa. Son temas que hemos hablado mucho en el curso de Introducción a la Química, que como os he dicho antes, os he pasado el link por el chat, pero voy a volverlo a pasar por si hay gente nueva. Si os metéis en el primer link que ahora mismo voy a pasar, entraréis en el curso y podréis ver todos los vídeos relacionados con esto. Los que estáis en YouTube, si os vais a la descripción del vídeo podréis ver todos los cursos y podréis ver el curso de Introducción a la Química. Bien, pues vámonos al punto interesante, que era el que tenía más ganas de hacer hoy. ¿Y por qué? Pues bien, porque como os digo, justo este ejercicio es lo último que estuvimos hablando en el curso de Química 1.
estuvimos hablando pues de que era la Z, de que era la A, de que era la P más el N0 y que es este E negativo. Os recuerdo un poco. La Z es el número de protones. La A es el número de protones más neutrones, es decir, la Z más la N. ¿De acuerdo? P más es el número de protones, N sub 0 es, super 0 es los neutrones y los E son los electrones. Entonces, si me dais un segundo, que no sé por qué he guardado el lápiz, vamos a apuntar todo esto que hemos dicho aquí en nuestra hoja para tenerlo claro. ¿Qué hemos dicho? Pues que la Z era igual al número de protones. ¿Qué más hemos dicho? Que la A era igual al número de protones más neutrones, que es igual a Z más N. Y después, ¿cómo voy a calcular los electrones? Pues si es un átomo neutro, los protones serán igual que los electrones. Si el átomo no es neutro, recordar que en el átomo, cuando lo que puede entrar y salir más fácilmente es lo que tiene en la capa exterior. Recordar que el átomo, la capa exterior, lo que tiene son electrones. Así que cuando yo tengo un ion, que serán catión o anión, lo que gana o pierde son esta carga negativa, que son los electrones. Así que si yo en vez de tener un átomo neutro tengo un anión, es decir, tengo un elemento con una carga negativa, lo que estoy haciendo es tener más electrones. ¿Cuántos más electrones estoy teniendo? Pues cuánta carga tenga ese átomo. Si es sodio más, pues tendrá, sodio más, cloro menos, tendrá un electrón más. Por lo que si en neutro tenía 4 protones, 4 electrones, cuando yo le pongo este electrón al cloro, voy a tener un electrón más. En cambio, con los cationes, que será un elemento con carga positiva, lo que tengo son menos electrones, por lo que al número de protones le voy a tener que restar la carga que tenga ese catión. Ahora lo vamos a ver muy fácilmente con unos ejercicios. Entonces, si os parece, voy a intentar copiar esta tabla un poquito así rápido y vamos a hacer dos de estos ejercicios. No os penséis que los vamos a hacer todos, porque también quiero que vosotros practiquéis por vuestra cuenta, que para eso estáis aquí, no estáis para que yo os lo resuelva todo, sino que estáis para aprender. Y la mejor forma de aprender siempre es haciendo ejercicios. Pues bien, tengo aquí mi tablita, estupenda, maravillosa, soy malísima tirando líneas, ya lo veis, donde vamos a hacer, buscar la Z, la A, la P+, es decir, los protones, los neutrones y los electrones de los dos elementos. Uno de ellos, el litio, que ya estáis viendo aquí. Fijaros que el litio tiene 3 protones y 4 neutrones, y ahora os voy a subir para arriba para que veáis los otros que tenemos, que son el aluminio más 3, calcio más 2 y nitrógeno menos 3. Vamos a hacer el caso del calcio. Fijaros que en el calcio, ¿qué tenemos? Pues en el calcio tenemos la Z y también tenemos el número de neutrones. Bien, pues si yo ahora quiero hacer este ejercicio, lo primero que tengo que saber ¿qué es? Que la Z es igual al número de protones, por lo que hay dos columnas que van a poner siempre el mismo valor. ¿Qué dos columnas son? Pues la Z y la P más. Si yo tengo el número de protones, como es en el caso del litio, que me dice que tiene 3 protones, yo sabré que la Z del litio es 3. Y en el caso del calcio más 2, que me está diciendo que la Z es 20, yo voy a saber que los protones del calcio más 2 es 20. Otra cosa que puedo saber gracias a las fórmulas que hemos dicho es el valor de A. A sabemos que es protones más neutrones. Pues si yo tengo las dos columnas rellenas de protones
y de neutrones, voy a poder completar la columna de A. En otros ejercicios lo que voy a tener es el dato de A y el dato de protón o el dato de neutrón y voy a poder calcular el otro. ¿Por qué? Porque A menos protón son los neutrones y A menos neutrones son los protones. Es decir, es exactamente lo mismo. Pues bien, si yo lo tengo ya para el caso del litio, porque tengo protones y tengo neutrones, tengo 3 protones, 4 neutrones, 3 más 4 evidentemente son 7, perdonad, así que la A es igual a 7. En el caso del calcio tengo 20 y 20, 20 protones y 20 neutrones. Pues nada, chicos, chicas, sencillísimo, 20 más 20 son 40, así que el número de A, es decir, mi número será 40. ¿Y ahora qué es lo que nos queda por saber? Pues lo que nos queda por saber es el número de electrones. ¿Cómo calculamos el número de electrones? Pues hemos dicho que tenemos dos supósitos, en el que tenemos el átomo neutro o el supósito en el que tenemos un ion, es decir, un anión o un catión. En el supósito del átomo neutro, como es aquí el litio, el número de protones es igual que el de electrones. Así que en el caso del litio lo tenemos muy sencillo. 3 protones, adivinar cuántos electrones tendremos. 3, muy bien. 3 protones, 3 electrones, porque el litio en este caso es un átomo neutro. ¿Y qué nos pasa ahora con el calcio? Pues bien, fijaros que en el calcio tenemos que el número de protones es 20, pero no es un átomo neutro porque es calcio más 2, como veis que os estoy marcando en rojo. Si es más 2, significa que es un catión. Si es un catión y tiene carga positiva, lo que ha hecho él es perder carga negativa. Así que ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Pues fijaros que el calcio es más 2, por lo que ha perdido 2 electrones. Así que si yo tenía en el átomo neutro 20 protones, 20 electrones, si yo ahora le quito 2 electrones, me estoy quedando con 18 electrones. Así que el número de electrones del calcio más 2 es 18. Espero que lo hayáis visto fácil. Igualmente, sabéis que, como os he dicho, que en el curso de Química 1 justo dejamos el tema aquí, en este punto, y que íbamos a resolver ejercicios. Así que los que estéis viendo este vídeo en Twitch, recordaros que la semana que viene, lunes o martes, todavía por confirmar, recordar que en redes sociales podréis siempre ver a qué día vamos a estar, a qué hora y haciendo el qué. Bueno, lunes o martes seguiremos con el curso de Química 1 y lo primero que haremos será este tipo de ejercicios, resolver este tipo de ejercicios. Así que nada, os recomiendo que nos sigáis. Y a los que estáis en YouTube, deciros que aquí abajo encontraréis el link en la descripción del vídeo al curso de Química 1, si ya está publicado. Si no lo veis todavía es porque aún no está publicado, pero estar atentos también a redes porque diremos cuándo publicamos el curso. Y allí también podréis ver todos los vídeos y podréis ver la siguiente sesión. Y nada, ahora creo que ya nos vamos... Uy, se ha bloqueado. Bueno, ahora ya nos vamos a por la última ejercicio que tenemos, que es el ejercicio 17 que estáis viendo aquí, aunque no me deje subir más, ahora cuando se desbloquee subiremos. Pues en este ejercicio perdonad. Ay, perdonad, que estoy con la tos fatal hoy. Dame un segundo que bebo un poquito de agua. Pues nada, se ha quedado totalmente bloqueado esto, ¿eh? No sé ni si está funcionando nada, la verdad. A ver. Pues vamos a tener que...
Hola, hola, hola. Perdonad, que me había silenciado para toser y ya he aprovechado para beber agua y tal, perdonadme. Pues bien, lo que os iba diciendo, vamos a hacer esos ejercicios de la página del ejercicio número 17 que nos dice ajustar las reacciones químicas y ya es el último bloque que vamos a hacer en el día de hoy. Tema ajustes de reacciones. Bien, las reacciones se pueden ajustar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Si buscáis por internet veréis que hay muchísimas formas de hacerlo. Yo tengo una forma preferida, es decir, yo todas las fórmulas, todas las reacciones las ajusto igual, que es un poco por el método del tanteo, ¿vale? Entonces hay reacciones que es verdad que son fáciles de ajustar por el método del tanteo, pero otras que no son tan fáciles de ajustar por el método del tanteo. Entonces lo que se suele hacer es explicar pues, el ajuste por matemático, ¿no? Como si fuera una ecuación matemática. Entonces, si os parece, voy a hacer el listado de todas las que hay, porque hay un montón de ecuaciones por igualar. Voy a ir bajando para que veáis todo lo que hay, si no peta la hoja como nos ha pasado antes. Tenemos un montón de ecuaciones por igualar. Mira, si queréis hacer fotos, vamos a hacer una cosa, por si queréis ajustar. Os dejo aquí esto 3 segundos y paso al siguiente, ahora paso al siguiente. Os dejo otra vez unos 3 segunditos para que hagáis la captura de pantalla. Esto lo hago para los que estáis en Twitch, los que estáis en YouTube podéis parar el vídeo el tiempo que necesitéis y no hace falta que estuviera yo haciendo esto, pero bien, lo hago porque como estamos en directo en Twitch no es tan fácil hacerlo. Si no, y alguien quiere hacerlos, no dudéis en escribirme y pedirme los ejercicios que encantada os los paso. Bien, pues ahora que ya hemos hecho la captura de todas las ecuaciones, que como habéis visto hay muchas, vamos a hacer 2 y 2. Vamos a hacer 2 por el método del tanteo, que es como os digo que yo hago los ejercicios, y vamos a hacer otras 2 por el método ya más matemático para que veáis cómo se aplicaría en el caso de que con el tanteo veáis que es muy difícil. Con el caso del tanteo, vamos a hacer el último que estáis viendo aquí, que es óxido de bario más cloruro de hidrógeno, que da cloruro de bario y H2O, que es la agua oxigenada. Pues bien, ¿cómo hago yo la igualación de las ecuaciones? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es copiar la reacción. Esto es básico. Y ahora lo que voy a hacer es poner aquí a la izquierda todos los elementos que hay en esta ecuación. Fijaros que yo tengo BaO, es decir, tengo bario y oxígeno, y HCl, hidrógeno y cloro. También, si queréis, podríais mirar qué tenéis a la derecha, pero recordar que en una reacción química los elementos que hay a la izquierda tienen que ser los mismos elementos que hay a la derecha. Si yo ahora mirara a la derecha y viera que aparte de bario, oxígeno, hidrógeno y cloro hay otro elemento, esta reacción no estaría bien, porque no se crea un elemento así por sí solo. Que esto, si recordáis, en la sesión que hicimos de Química 1 el otro día, lo hablamos, el tema de que la materia ni se crea ni se destruye, ¿no? En las teorías atómicas, que estábamos viendo la evolución del átomo. Pues recordar eso, que la materia ni se crea ni se destruye, por eso que si yo al inicio no tengo un elemento, al final tampoco lo voy a tener. Por lo que no hace falta que lo comprobéis en los dos lados. Lo que sí que voy a hacer es poner el número de barios, el número de oxígenos, el número de hidrógenos y de cloros que tengo tanto al inicio como al final. Vamos a ver cuántos barios tengo. Pues fijaros que tengo uno del BaO2, hay un bario. ¿Cuántos oxígenos tengo? Pues tengo O2, por lo que tengo 2 oxígenos. Y con el hidrógeno y el cloro me pasa lo mismo que con el bario, que solo tengo uno de cada uno. Vamos a ver en el lado derecho aquí qué tenemos de cada
cosa? Pues fijaros que aquí tenemos un bario, 2 cloros, 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Perfecto. Ahora tenemos que comparar lo que tenemos al inicio y lo que tenemos al final. De barios tenemos 1 y 1. Perfecto. De oxígenos tenemos 2 y 2. Perfecto. Hidrógeno 1, 2. Vale, ya vemos que el hidrógeno tenemos diferente. Así que el hidrógeno vamos a tener que hacer algo con ellos. Así que voy a marcar el número de hidrógenos porque nos tendremos que fijar muy bien en ellos. Y de cloros, fijaros que también tengo 1 y 2, es decir, al inicio tengo 1 y al final tengo 2. Pues bien, si os fijáis, hay uno de los compuestos que pertenecen a la reacción que tienen estos dos elementos, el hidrógeno y el cloro, que son diferentes al inicio y al final. Así que lo que voy a hacer es ver qué puedo multiplicar, qué compuesto de los que tengo tanto al inicio o al final lo puedo multiplicar y por qué número lo puedo multiplicar para que estos valores tanto al inicio y al final sean iguales. Como os he dicho, hay un compuesto que tiene este hidrógeno y este cloro. Este compuesto es el HCl, ¿de acuerdo? Que lo tengo en reactivos, es decir, al inicio. Y fijaros que si yo multiplico por 2 el HCl, es decir, le pongo una estequiometría de 2 al cloruro de hidrógeno, lo que voy a hacer es que al poner este 2 delante, ahora en lugar de tener un hidrógeno voy a tener 2 y en lugar de tener un cloro voy a tener 2 cloros. Así que ahora fijaros que el número de hidrógenos y cloros se ha modificado al inicio y que al modificarlo lo hemos hecho que sea igual que lo que teníamos al final. Y ahora ya tenemos, tanto al inicio al final, el mismo número de elementos. Un bario, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 cloros. Y así es como ajusto yo las reacciones. Vamos a hacer otra igualación y ahora vamos a hacer la... A ver, ¿cuál hacemos? Venga, vamos a hacer esta de aquí. H2SO4 más carbono da H2O más SO2 más CO2. Vale, pues darme un segundito que cambiamos la hoja porque si no, aquí ya tenemos muchas cosas escritas y es mejor que lo modifiquemos. Bien, pues como hemos hecho antes, vamos a copiar primero la fórmula. H2SO4 más C pasa a H2O más SO2 más CO2. Muy bien, pues ya lo hemos hecho. Esto de aquí y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a mirar qué elementos tengo en uno de los dos lados. Recordar que con que lo hagamos en un lado, yo siempre lo hago en el primer lado, es decir, en el reactivos, ya tenemos suficientes. ¿Qué elementos tengo aquí? Pues fijaros que tengo el hidrógeno, el azufre, el oxígeno y el carbono. Una vez tengo mi tablita donde tengo todo, lo que voy a hacer ahora es poner cuánto tengo de cada cosa al inicio. Fijaros que tengo H2, es decir, 2 hidrógenos, S, un azufre, O4, 4 oxígenos y C, carbono, un carbono. Y ahora, si me fijo en la derecha, fijaros que tengo. Este lo vamos a hacer un poco, es más complicado. ¿Por qué? Porque fijaros que el oxígeno está en el agua, en el H2O, también en el óxido de azufre y también en el óxido de carbono. Por lo que si empezamos con el hidrógeno, yo tengo 2 hidrógenos, voy a dejar el oxígeno, que aquí tengo un oxígeno, voy a poner 1. Del azufre tengo también, me he equivocado, perdonad. Del azufre tengo también 1 y del carbono también tengo 1.
Ahora voy a borrar este 2 más 2 que está incorrecto y lo que voy a hacer es poner en el oxígeno, que es en el correcto, los 2 oxígenos del SO2 y los 2 del CO2. Es decir, en total, a la derecha lo que tengo es 5 oxígenos. Bien, si ahora miro yo lo que tengo en un lado y en el otro, fijaros que tengo el mismo número de hidrógenos, por eso que bien. Tengo el mismo número de azufres, perfecto. No tengo el mismo número de oxígenos, mal. Y tengo el mismo número de carbonos. Bien, en una ecuación de este tipo, lo ideal sería que el oxígeno, que es el que no tenemos igualado, estuviera solo. ¿Qué significa que estuviera solo? Pues como está el carbono está solo. Si de carbonos hubieran 2 a la derecha y 1 a la izquierda, multiplicando por 2 el carbono que está solo ya tendría suficiente. Pero no es el caso. El carbono no es el que está solo. ¿Cuál es el que está solo? El que está solo es el oxígeno. El que está diferente no es el carbono, sino que es el oxígeno. Como el oxígeno es el que está diferente, tendremos que ver qué multiplicamos por qué para que podamos ajustar. También os acabo de decir que el carbono está solo, por lo que es muy fácil de ajustar. Así que lo que sería más sencillo sería coger un compuesto que tuviera el carbono y el oxígeno, porque así puedo ajustar el oxígeno y luego el carbono lo podré ajustar fácilmente porque estará solo. ¿Tengo un elemento que haya carbono, hay un compuesto que haya carbono y oxígeno? Sí, sí que lo tengo, que es el CO2, que veis que lo tengo aquí a la derecha. El CO2 es el último compuesto que hay. Tengo carbonos y oxígenos. Si yo quiero tener 4 oxígenos, al igual que tengo al inicio, lo que tengo que hacer con este CO2 es multiplicarlo por 1/2, ¿vale? Recordar que también se puede multiplicar por fracciones. Puede ser que no os guste multiplicar por fracciones, ¿de acuerdo? Si no os gusta dejarlo en fracciones, después lo multiplicáis todos por el denominador y ya está, pero es súper mega correcto poner 1/2. Así que si yo pongo ahora 1/2 de CO2, en lugar de tener 2 carbonos, hay 2 oxígenos aquí en este CO2 me aporta solo un oxígeno. Si me aporta solo un oxígeno, más los 2 del SO2 más el 1 del agua, tengo 4 oxígenos. Ahora fijaros que tengo el mismo número de oxígenos al inicio y al final. Pero cuidado, yo al haber multiplicado por 1,2 por 1 entre 2 el CO2, ahora el número de carbonos también me ha cambiado. Y el número de carbonos no es 1, sino que es 1/2. ¿De acuerdo? Porque 1/2 por 1 es 1/2. Así que lo que yo ahora tengo que hacer es acabar obteniendo también 1/2 de carbono a la izquierda. Pero os he dicho que esto era muy fácil, porque al tener el elemento solo, lo multiplico por 1 dividido entre 2 y ya tengo igualados los elementos a izquierda o a derecha. Como os he dicho, ¿que no os gusta cómo queda? Pues como yo tengo 1/2, es decir, en el denominador un 2, lo multiplico todo por 2 y acabo obteniendo otra ecuación que os estoy escribiendo ahora, en la que es 2H2SO4 más carbono dan 2 aguas más 2 óxidos de azufre más 2 CO2. La ecuación de arriba y la ecuación de abajo son totalmente iguales. Así que dejadlo de la forma que más os guste a vosotros. ¿Qué más tenemos? Pues vamos a hacer otro ejercicio, como os he dicho, vamos a hacer 2 y 2. Ahora los siguientes 2 que vamos a hacer van a ser con el método ajustando matemáticamente. Así que darme un segundo otra vez que cambiamos la hoja de la pizarra para que quede bien limpia y vamos a ver cómo lo haríamos por el ajuste matemático. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Pues vamos a hacer este, por ejemplo. Este del sulfato de plata, NaCl, da sulfato de sodio más cloruro de plata. Al igual que hemos hecho
en los ejercicios anteriores en los que hemos ajustado la reacción por el tanteo, vamos a escribir lo primero la ecuación que queremos igualar. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar que cada uno de estos compuestos es una incógnita o un valor que tenemos que despejar. Y en realidad lo que vamos a despejar, lo que queremos es los factores estequiométricos, es decir, qué número está multiplicado por este compuesto que hará que al inicio y al final esté igualado. Por eso lo que voy a hacer es multiplicar por A el sulfato de plata, el Ag2SO4, multiplicar por B el NaCl y por C y por D los dos de la derecha, es decir, los dos productos de la reacción. Ahora, al igual que hemos hecho antes, vamos a ver qué tengo al inicio y al final de cada uno de los elementos, pero ahora en vez de en números como hemos estado haciendo, lo vamos a hacer con fórmulas matemáticas. Fijaros qué elementos tenemos. Pues tenemos la plata, el azufre, el oxígeno, el sodio y el cloro. Vamos a dividir entre 2, vamos a hacer como estilo tablita, como hemos hecho antes, y lo que vamos a hacer ahora es ver cuántas platas tengo a un lado y cuántas platas tengo al otro. Pues fijaros que tengo, de plata tengo 2 platas multiplicado por A, es decir, 2A. Y en el otro lado, ¿cuántas platas tengo? Pues fijaros que es plata multiplicado por D, así que tengo D. Así que si lo de un lado tiene que ser igual a lo del otro, yo ya sé que 2A es igual a D. Con el azufre, ¿qué nos pasa? Pues el azufre tenemos S solo, así que el azufre será A, solo A. Y en la derecha, ¿cuánto será el azufre? Pues fijaros que el azufre está multiplicado por C, así que será C. A es igual a C, porque recordar que lo que tenemos a un lado de la ecuación es igual a lo del otro. A es igual a C. ¿Qué nos pasa con los oxígenos? Pues fijaros que es Ag2SO4, es decir, tengo 4 oxígenos que se multiplica por la letra A. Así que de oxígenos al inicio tengo 4A. Y fijaros que algo muy parecido nos pasa en la derecha, donde tengo también este Na2SO4, donde tengo 4 oxígenos que se multiplican por C, 4C. Así que 4A es igual a 4C, que en el fondo este 4A es igual a 4C, ya lo tenemos aquí escrito donde A es igual a C. Así que vamos a quitar una ecuación que lo único que nos está haciendo es complicarnos la vida porque nos está dando más ecuaciones de las que nosotros queremos. Nos vamos al sodio. El sodio tengo B al inicio. ¿Por qué? Porque tengo un sodio multiplicado por B, B. Y a la derecha tengo Na2, es decir, tengo 2 sodios que multiplico por la letra C, porque fijaros que el factor estequiométrico que hemos puesto era el C. Así que ahora tengo otra ecuación donde me dice que B es igual a 2C. Muy bien, pues nos vamos por el último supósito, que es el cloro. ¿Qué vemos del cloro? Pues en el cloro vemos también que al inicio tengo B, porque tengo un cloro multiplicado por B, y a la derecha lo tengo con la plata, es decir, multiplicado por D, solo tengo 1, así que B es igual a D. Muy bien, pues yo ahora ya tengo mis ecuaciones para poder resolver. Fijaros que tengo 4 ecuaciones. Tengo 2A es igual a D, A es igual a C, B es igual a 2C y B es igual a D. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Pues lo más fácil es dar a una de las letras el valor de 1 y ver qué me obtengo en los otros casos, en las otras letras. ¿Cuál es el más fácil darle el valor de 1? A ver, en este caso es fácil dárselo a A o a C. ¿Por qué? Porque 2 por A, 2 por 1 es igual a D, es decir, la D será igual a 2. Pero imaginaros que se la doy a D. Si yo D es igual a 1, la A será igual a 1 medio.
Y volvemos al caso de antes, que en vez de números enteros tendré valores de 1 partido por 2, valores de fracciones. Y la ecuación estará bien igualada. Por eso que, en el fondo, no os preocupéis mucho. Si lo veis fácil, en el que un valor está una de las letras está multiplicado por un valor, es más fácil dárselo a ese. En este caso lo tenemos fácil porque el único valores que están multiplicando es por 2 y siempre será lo mismo, pero en otros casos no será así y nos quedará todo en modo de fracciones. Pero luego, como hemos hecho antes, podemos multiplicar toda la fórmula por un valor y obtener al final lo que sería nuestros valores enteros si no nos gustan las fracciones. Así que si la A es igual a 1, 2 por A es igual a D es igual a 2 por 1 es igual a D, es decir, D es igual a 2. Si A es igual a C, si A es igual a C, entonces C también es 1. Y si B es igual a 2C, es decir, 2 por 1, B es igual a D. Fijaros que tenemos ya la A, la B, la C y la D resueltas y ahora puedo quitar los factores estequiométricos que he puesto en mi ecuación, la A, la B, la C y la D, y sustituir por sus valores, así que aquí estos dos, perdonar, bueno, que es lo mismo, donde NaCl lo tengo que multiplicar por 2 y el cloruro de plata, que es la D, también lo tengo que multiplicar por 2. Y fijaros que haciendo esto, ahora tengo 2 platas al inicio, 2 platas al final, un azufre al inicio, un azufre al final, 4 oxígenos al inicio, 4 oxígenos al final, 2 sodios al inicio, 2 sodios al final, 2 cloros al inicio, 2 cloros al final. Es decir, tengo la ecuación totalmente igualada. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho por este ajuste matemático, donde hemos dicho que hemos encontrado 4 ecuaciones, hemos dado a una de las letras un valor y hemos ido resolviendo todas las ecuaciones. Pues vamos a acabar con la sesión de hoy, con este último ejercicio. Vamos a hacer el último de la lista, que como veis aquí es el FeS2 más oxígeno es igual a Fe2O3 más SO2. Y vamos a ver cómo lo podemos resolver, también como hemos hecho con estas ecuaciones matemáticas. Como siempre, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues copiar el enunciado. En este caso, copiar la fórmula. Así que, darme un segundito, que copio la fórmula. Y una vez he copiado la fórmula, lo que voy a hacer es poner las letras A, B, C y D delante de los compuestos de cada uno de ellos para así tener los factores estequiométricos. Y una vez he hecho esto, el siguiente paso que voy a hacer es poner todos los elementos que tengo en esta tablita que llevamos haciendo con estos ejercicios para ver cuántos de cada uno tengo, cuántos ferrus, cuántos hierros, cuántos azufres y cuántos oxígenos. Bien, espérate que esto parece una D y es una A. A ver, así, una A. Dame un segundito que la cambio para que se vea mucho más claro, porque aquí vemos A, B, C y D y si no nos vamos a liar. Vale, pues viendo ya que esto es una A, el hierro, ¿cuántos hay al inicio? Pues tenemos A hierros y al final tenemos C por 2, es decir, 2C. De azufre tenemos 2 por A, es decir, 2A. Y al final tenemos 1 por D, que es D. Y de oxígenos, al principio tenemos B por 2, porque tenemos O2, pues B por 2, 2B. Y al final también tenemos 2 del S2, es decir, 2D, pero fijaros que también lo tenemos en el otro. Es decir, tenemos 2D más 3D. 3 del F2O3, 3 por C, más 2 del SO2, 2 por D. Así que las fórmulas matemáticas que tengo ahora es A es igual a 2C,
2A es igual a D y 2B es igual a 2D más 3C. Así que vamos a hacer como hemos hecho antes. Vamos a considerar que una de mis letras, la A, la B, la C o la D, es igual a 1. ¿Qué letra vamos a considerar que es igual a 1? Pues fijaros que en la primera ecuación tenemos A es igual a 2C. Si la C fuera 1, la A será 2. Así que vamos a considerar que la C es igual a 1. Darme un segundito que vuelva a beber agua. Que me estoy quedando ya sin voz después de 1 hora y media hablando. Perfecto. Si la C es 1, gracias a la fórmula A es igual a 2C, sabemos que la A será igual a 2 por 1. 2 por 1 son 2. Así que si la C es 1, la A es 2. ¿Qué otra fórmula tenemos aquí? La siguiente es 2A es igual a D. La A ya la tenemos. La A nos han dicho, ahora acabamos de calcular que es 2. Pues 2 por A, es decir, 2 por 2 es igual a 4. Así que la D ya sabemos que tiene el valor de 4. Y por último, tenemos que 2B es igual a 2D más 3C. La D es 4, es decir, 2 por 4. Y la C es 1, así que 3 por 1, 2B es igual a 2 por 4, que son 8, más 3 por 1, ay, que son 3. Ya he puesto yo 6, no sé por qué he puesto 3. 3. Así que fijaros que la B, 2B es igual a 8 más 3, lo que tengo que hacer es aislar la B, así que este 2 que está multiplicando la B lo voy a pasar dividiendo. 8 más 3 son 11, dividido entre 2 son 11 medios. Fijaros que aquí hemos acabado obteniendo en uno de los resultados un número fraccionario, pero no pasa absolutamente nada. Yo ahora puedo sustituir la B por este 11 medios, la A por el 2, la C por el 1 y la D por el 4. ¿Que no os gusta que quede 11 medios en el oxígeno? Multiplicarlo todo por 2. Es decir, en vez de 2 sulfuros de hierro, 4. En vez de 11 medios de oxígeno, 11 oxígenos. En vez de un óxido de hierro, 2. Y en vez de 4 óxidos de azufre, serían 8. Pero de esta forma está mega correctísimo, por lo que no hace falta que hagamos nada más si no nos interesa. Y bien, con esto ya hemos hecho todos los ejercicios que teníamos en esta sección de dudas. Si os han quedado dudas después de todo esto, pues me podéis enviar un correo electrónico. Mi correo electrónico, ya sabéis, es aida.aulasciencias@gmail.com. Para que lo tengáis, os lo voy a escribir mejor en el chat. Si me deja escribir el ordenador, claro. Ahora sí, vale, es el comando dudas o dubtas si lo hacéis en catalán, donde aquí podéis ver mi correo, aida.aulasciencias@gmail.com, y aquí me podéis enviar, pues, oye Aida, he estado siguiendo la clase de dudas de tal día y veo que, o tal vídeo de YouTube, si estáis en YouTube, y que no veo claro estos ejercicios, ¿me podrías mandar más? ¿Podemos hacer esto, lo otro? Lo que necesitéis. Ya sabéis que estamos aquí para resolver vuestras dudas, así que no dudéis, si tenéis dudas, en enviármelas por correo o me las podéis enviar por cualquier otra red social en las que estamos, y sobre todo me las podéis mandar por Discord. Os voy a poner también el canal de Discord en castellano, pero también, si queréis, os puedo poner, para los que habláis y estudiáis química en catalán, os lo voy a pasar el server también de Discord en catalán, ¿de acuerdo? Así que cualquier cosita me decís. Así que, familia, ya vamos a cerrar por hoy. Hemos estado resolviendo estas dudas, que al final yo creo que ha sido una sesión muy, muy productiva. Así que acabar de pasar muy buena tarde, que acabéis de pasar muy buena semana. Nos vemos la semana que viene, nos vemos el lunes. Y nada, como siempre, deciros que recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.